Bueno, me pongo acá cerca de la compu para que se... ¿Lo escucha la Pato? Hola, hola, ¿cómo les va? Sí, Sí, lo perfecto. escuchamos, no los vemos. ¿Cómo les va? No lo Saludos. vemos, pero lo escuchamos. Hola. Bueno, vamos a arrancar. Eh, bueno, gracias por venir. Sabemos que por ahí siendo feriado era un plan medio extraño. Eh, y por ahí en el tono del mensaje, recién charlábamos con Joaquín, eh, se podía interpretar que había algo medio dramático. No es para tanto, pero bueno, dado Hicieron a propósito. físicamente no se lo vamos a recomendar. No, en realidad con el tema que vamos a arrancar es un tema que cuando lo mencionemos ustedes se darán cuenta que nosotros preferimos que lo podamos conversar presencialmente. Estuvimos trabajando mucho con el cronograma, es un destino que tiene su complejidad porque los alojamientos van cambiando y tenemos distintos prestadores de servicios. Parte del itinerario son destinos que nosotros no visitamos, que es algo que no solemos hacer, ir a lugares que no fuimos nunca. Eh, y se nos presenta una dificultad con un malentendido con una de las personas que es un prestador de servicio, particularmente la persona que nos va a ofrecer la guiada de los trekking del Parque Nacional, Calilegua. Eh, Nosotros ya nos había pasado cuando hicimos el cronograma de La Rioja, que por ahí en la información, en la forma que tienen de dar la información, tenemos que insistir para que nos sean muy específicos. Bueno, resulta que las excursiones del Parque Nacional, que nos las habían presupuestado, eh, nosotros hasta hace unos días interpretábamos que incluían los traslados. Desde nuestro registro, en- Correr, ¿eh? Mira, llegar última y hacer todo este ruido, muy en la advertencia no vas a pasar. Igual tengo tardanza justificada al cumpleaños de mi madre. Gracias por venir entonces. 80, no va a volver a suceder. Bueno, Sí, bueno, fue 81. En realidad ninguna eh, bueno, resulta que este malentendido, que nosotros creíamos que el presupuesto incluía los traslados, nos enteramos hace poquito que no, no estaba incluido, eh, y eso inevitablemente impacta en el valor del viaje. Y como la economía es un tema sensible y mucho más en este momento, preferimos que la reunión sea presencial para poder conversarlo y ver de qué manera, que nosotros ya tenemos pensado una forma, de qué manera lo podemos hacer tratando de que impacte lo menos posible en los bolsillos de todos y todas. En definitiva, por las cuentas que nosotros hicimos, esos traslados, que son tres, ¿no? Sí, son tres traslados. Los eh, traslados para hacer el trekking. para llegar Venían, traslado venían a desde el buscar. alojamiento a los lugares donde vamos a ir a cada una de las salidas, que es ida y vuelta y que muchas veces también compromete a un chofer a estar esperándonos mientras nosotros estemos en la excursión. Ese es el tema principal. Después hay algunas cuestiones que tienen que ver con eh, plan A y plan B para algunas de las excursiones, que eso sí se mencionó en el grupo y que también lo vamos a conversar. Pero el motivo por el cual los convocamos es ese, que queríamos tener la posibilidad de que lo charlemos y que ustedes puedan escucharnos de primera mano y no leyendo un mensaje. El valor del cual estamos hablando es de 90.000 pesos, eh, que es prácticamente un 10% o un poco más del valor del viaje, o sea que estamos hablando de un monto bastante elevado. Lo que nosotros pensamos es Lo que pasa que... es que por lo que estuvimos averiguando para los transfers del aeropuerto a Cali, bueno, del aeropuerto a Tilcara y de San Lorenzo al aeropuerto, son caros, son Sí, caros los transfers. son caros porque además estamos hablando de temporada alta. Claro, por Porque si esto supuesto. mismo vos lo haces un mes antes o un mes después, Sí. capaz que el mismo servicio, dado por el mismo prestador de servicio, tiene otro costo, como pasa con muchos de los destinos turísticos.
Y sobre eso también nosotros fue la decisión que tomamos de viajar en esta época, ¿no? Viajar en esta época que si fuese otra época del año para nosotros sería imposible, y probablemente si alguno de ustedes está trabajando en docencia le pasará lo mismo o en alguna actividad relacionada. Pero bueno, volviendo al tema, estos 90.000 pesos, a nosotros nos parece que de alguna manera sería injusto cargárselo el 100% a ustedes. Queremos hacernos cargo de que por ahí fue un malentendido nuestro, que somos quienes estamos con la responsabilidad de organizar el viaje y demás. Eh, entonces, lo que nosotros pensamos como alternativa, ustedes nos subirán el pulgar, lo pondrán así o lo bajarán, nadie se va a quedar afuera del viaje, pero pensamos que de esos 90.000 pesos, nosotros nos haríamos cargo, digo nosotros no, en realidad es ADUM que se haría cargo del 50% y los otros 45.000 pesos pedirle a ustedes si podrían aportarlo, y no sé, incrementando el valor de su viaje en 45.000 pesos, dándole la posibilidad de que lo paguen en la cantidad de cuotas que a ustedes les parezca, eh, si es que están de acuerdo. Y si les parece que no y que no están de acuerdo, también van a ser bienvenidos en el viaje, van a poder participar de la misma manera. Por ahí les achicaremos algún menú, no mentira. Pero les pondremos un postre, por ahí les Eso no. no. La cama, ¿no? No, cambiaron el ángulo de claro, asiento. claro, hablamos con el chofer del micro para que Claro. si tiene cama lo mande para arriba. No. Bueno, saben que la idea es que el viaje se pueda hacer. Nos hubiera encantado poder decirles ni que ni siquiera se enteren en realidad y contar también con un margen como para poder este, bueno, manejarlo sin que eso afecte el presupuesto de nadie. Pero la verdad es que se nos comprometía mucho de otras variables, y bueno, incluido también en estos 45 que ADUM tiene que aportar, también hay algunas cositas que nosotros vamos a tener que ajustar, pero bueno, lo hacemos con gusto porque sabemos que Sí, vale la pena. desde ya que nos hayan convocado por esto, me parece que es una muy buena acción. O sea, que habla muy bien de ustedes. Y lo pensamos bastante y siempre tratamos de hacer las cosas lo más prolijas posible y además, a ver, no hay nada que esconder, o sea, creo que si tenemos que llegar a un acuerdo se llegará conversando y la mejor manera es en persona. Así que asumir la responsabilidad de este tipo, bueno, está bien, Bueno, pero sí. también puede suceder, qué sé yo, pues uno no tiene una idea general de la finanza, entonces es muy difícil tomar una decisión, porque cuando la torta es finita, de algún lado sale y a otro lado no va, ¿no? sí, No voy a citar al mandatario. Nada, eso, creo nada, por ejemplo, uno se pregunta si esto influye también en sus honorarios, ¿se entiende? ¿Cuáles son las variables? Creo que es una opción que podemos tomar cada uno individualmente, por ahí, qué sé yo, por mensaje, sí, qué sé yo, y ver si cada uno lo necesita o no, si puede, ¿se entiende? Porque sí. puede ser esfuerzos asimétricos que pueden. Pero a mí me preocupa esto, aceptarlo sin saber bien cómo ¿A esto quién se le sacan? repite. ¿A quién le ¿Cuántos sacan? están guardados? ¿Qué eso? A ver, ¿A ustedes les sacan de los honorarios? Eso es lo que está preguntando. No, claro, si están haciendo algún manejo No, así no, para no, salvar esta no. situación. Y si no, de la institución también. No, Yo creo no, que, no, a ver, no. está bien que dé un servicio, una entidad gremial, está fenómeno, pero hay una cantidad de necesidades Sí, sí. complejas. no, pues, a ver, De los por lo viajes que general, nosotros organizamos, ADUM prácticamente no percibe claro, absolutamente nada como institución. claro. Es un servicio. Muchas veces hasta, creo que en todos los casos, nos ha pagado los pasajes. Claro, eso iba a decir. eh, Tenemos un acuerdo con eso, que algunos aportan los pasajes y la financiación. Entonces siempre nosotros ponemos privilegiamos esas dos cosas, ¿no? Entonces, eh, los viajes no afectan a las finanzas de ADUM, sí afectan al viaje.
La En pregunta realidad sería, ¿es un problema para ustedes en lo personal? No, que sí, Esta cobertura que da. Claro, eh, no quiero que sea un problema para ustedes Claro. o para no, los no, futuros no, viajes. no, Que no, no, la no, no, próxima digan, che, no, no, pero guarda. ahora renuncio. no, no. Ah, no. No, como te di para este viaje, después ya no te meto No, más. no, nos parece también que, primero, dentro de la misma línea esta de la prolijidad que queremos mantener y que por eso propusimos la reunión presencial y demás, también es una manera, a mí me queda mucho más cómodo, y yo sé que a Tato también, porque en esto pensamos muy parecido, me queda mucho más cómodo asumir una responsabilidad Seguro, que tenía que ver con nuestro trabajo, ¿viste? claro. Entonces, Es parte creo de que nuestra propia autoexigencia. queremos que se quede Este, tranquilo que está todo bien. claro. Eh, Que sea ¿Sabés toda qué, Tato? Argentina, Además, los otros viajes que han hecho salió todo perfecto. O sea, ¿Cómo? un avión cada tanto puede haber un problema, nos puede pasar a sí, cualquiera. a ver, tampoco es un problema en la medida que lo estamos tratando de Claro, solucionar. Eh, Chucu, 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 y De hecho, y a está veces, todos los servicios ya señados y transferidos, así que claro. ¿está todo señalado sí, ya? ya está todo. Está todo. Fantástico. Vamos. Allá vamos. Bueno, Ya. todos por un, no así, pero Claro, sí, había seguido. Sí, está todo. ok. Qué sé yo. No sé, A ver, estoy pensando un ejemplo nadie duda que sencillo eh, para que podamos visualizar en cómo nosotros organizamos y que, eh, por ejemplo, un tramo de 4 kilómetros, para nosotros decimos, no importa, lo hacemos caminando. Y después cuando hablamos con el guía, te dice, flaco, sos loco, estás en la yunga. Claro, ¿entendés? No podés venir caminando, tenés que venir, claro, bien. O sea, eso también nosotros lo ponemos por la como, altura, ¿por qué? ¿eh? Por la altura, porque por la transitabilidad del camino, es una selva. O sea, tenemos más cabeza configurada para montañas y cerros y sendero, para ¿viste? no Pero dice, hacer. pero no, hasta la, hasta la salida del sendero del río tenés que ir en algo. no, y después también, que también se demoró un poco la salida de la propuesta y del presupuesto, que empezamos a trabajar con cierto margen de tiempo, asumiendo que nuestros interlocutores manejan El mismo. sí, como la misma frecuencia en el diálogo y en la información. Entonces, por decir, che, mira, necesito que me mandes la información precisa de esto puntualmente. ¿Lo podrás tener para hoy a la tarde? Despreocupate, ya te lo mando. Terminamos de charlar y te lo mando. Listo, genial. Una semana. Sí, Eh, y bueno, claro, hasta que nosotros entramos en ese ritmo y sabemos, tenemos que tratar de anticiparnos a a lo que le vamos a repreguntar después de lo que nos mande y todo eso. Claro, le mandás che, te pregunto, esto y esto. Y te contestan la uno, la 3 y la 7. Bueno, Ahí llamaron de nuevo los porteños. Claro, sí. Claro. Después te cargan Sí, de La o sea, Rioja. anécdotas nos van a quedar de la organización, miles. Estos Porque- acelerados porque vienen de la ciudad. Miles de esas anécdotas. Creo que en parte tienen razón. Sí. Claro. O sea que vamos a tener que dormir la siesta. vienen a descansar. No, pero no, No, pasa. no. No, el cronograma, si lo estuvieron leyendo, se habrán dado cuenta que tenemos actividades todos los días, salvo el día del medio Pero que por es ahí el el guía traslado. dice, bueno, ahora Sí, vamos a dormir la hay que siesta. dormir la Claro. Vamos a preguntarle. Si querés aprovechamos ya y arrancamos con el segundo tema, que es Una- opciones y Detalles, detalles Salina de. Grande, ¿vamos a hacer trekking o solamente paseo? No, Salina es el Ahí único vamos. día que podemos tener vestimenta un poquito más urbana, Más digamos. Ese y el día del traslado de Tilcara a, bueno, a San Al Libertador San Martín Martín. y San Francisco. Pero vamos, si quieren, con el cronograma. Nosotros- Quería decir una cosa Sí. relacionada con Adul, que agradezco también la movida que hicieron respecto a la posibilidad de financiar algo, de que Adul lo ponga y que podamos Sí, financiar, sí, ¿no? sí, sí, Eso está bueno, Sí, más sí, allá sí. de que lo Bueno, esos son los dos acuerdos que tenemos, la financiación con un volumen y los pasajes nuestros. De todas formas, es un año re complejo, si vienen a la asamblea de adultos se van a enterar,
Claro, porque hay elecciones también en la federación. Para participar en la elección de la federación hay que estar al día, y eso implica también recursos que hay que adelantar porque uno va sumando cada 6 meses y paga. Bueno, entonces esos compromisos todos juntos en el mismo momento del año en una economía de ajuste y Esa es retraso de los la sueldos. mirada global que tiene alguien que gestiona y que quien usufructa eso no la conoce. Tal cual. Bien, bueno, Bueno, vamos yendo a un poquito tocar. más al detalle del cronograma y comentarles algunas cositas, Ahí eh, aparece un cartel, no sé qué dice. su reunión está por terminar. Sí. Sí, ¿no quieren sumarse a Jitsi, que no tiene límite? Sí, Pero lo que pasa es que Yo todos quiero tienen. decir, pero no quise complicarlos, porque Sí, pero- Jitsi, que es el que nosotros Eh, usamos, quedan no 10 tiene minutos, límite por ahora. quedan 10 minutos de esta sesión. Volvemos a entrar en el mismo enlace. ¿Sí? Ok, Que ok. es un Zoom. Y queda retrasado. A una hora, Sí, claro, una igual hora. yo tengo, claro, pero no sé si todos sus admin, por eso era más, era preferente la presencial. No, sí. Bueno, Hacemos, Siempre mejor. sobre el detalle, nosotros decíamos, quienes salimos en colectivo desde acá, salimos el 23. Después sabemos que también hay gente que por ahí algunos van en avión, otros van por otro lado. Nos encontraríamos el 24 allá. El 24 es el día del registro, alojamiento, con cierta tranquilidad. Acá voy a hacer una mención a algo que se dijo en la reunión Zoom informativa, tanto para los que la vieron en forma diferida o como para los que estuvieron. Hay un momento de la reunión donde se menciona la altura, y se dice que, yo soy el que lo dice, que no vamos a superar los 2.700 metros. Estaba refiriéndome al Parque Nacional Calilegua, no a la parte de Tilcara. Cuando estemos en Tilcara vamos a superar los 2.700 Sí, por un margen hay que amplio. practicar como todo el Entonces, claro. Entonces, si bien eso fue dicho en ese contexto, por ahí alguien se quedó con los 2.700 y va pensando en que no va a haber altura. En la primera parte del viaje, antes de llegar al Parque Nacional Calilegua, ahí sí vamos a tener altura. Entonces, que va a ser justamente, yo decía 24 nos encontramos, el 25 que tenemos Inca Cuevas, va a ser un trekking, va a ser nuestra primera actividad. No va a haber tanta altura, pero sí va a haber algo de altura. Vamos a tener que prestarle atención a algunas señales que nos da el cuerpo, principalmente algún tipo de dolor de cabeza, y que se puede prevenir por, llevan por mi oxígeno, experiencia en altura. No vamos a llevar tubo de oxígeno, ¿no? sí vamos a estar, no vamos a llevar tubo de oxígeno. Coca, es espectacular. Te bajás Bajé de de mí, coca cuando compras una bolsita de coca y Sí, permanentemente. Mirá y que si yo no, soy tafirol, migrañosa. con un tafirol está bien, vamos con un médico que va de vacaciones. Claro. Eh, Bien. No, bueno, se resuelve, y además hay algo muy interesante que sucede cuando uno se está aclimatando a la altura, que es que un porcentaje muy amplio de los síntomas se reducen con una buena hidratación. Agua. Entonces, agua. Mucha. Entonces, además el agua es algo que no hace mal. Entonces, ante la duda, agua todo el tiempo. Tenemos acá a Jorgito que hizo su experiencia en la altura en la Concagua y puede dar fe de eso. y Sandrita también que está ahí. Y yo también. Sandra que está online, tenés razón, perdón Sandrita, Sandra ahí está. también. Y parece una pavada, tanto que muchas veces se subestima la hidratación, pero realmente quien estuvo en la altura y pasó por la experiencia puede dar fe de eso. Entonces, quizás en la práctica termina siendo un poco incómodo porque, lógicamente, al incorporar una mayor cantidad de agua, uno necesita ir al baño más veces. Esa es la parte incómoda, pero es notable cómo se reducen los síntomas. Y prestarle atención que hay algunos síntomas que son los primeros indicadores, por ahí un dolor casi muy sutil de cabeza, es lo primero que aparece, o a lo mejor si uno, vamos a hacer de cuenta que estamos alojados en un hostel que tiene las habitaciones en el primer piso, subís esa escalera de un piso y enseguida te agitás de una manera que te llama la atención en relación a lo que te pasa cuando estás en Mar del Plata, ese podría ser otro síntoma. Entonces, a partir de ahí, mucha agua. Y después sí, coca, algún tafirol si notamos que los síntomas no se revierten. eh,
y tratar de darle importancia a los momentos de descanso, que también son los momentos donde uno por ahí va a recuperar. Vos dijiste en la otra reunión que no hay puna. A mí Catamarca me pegó, Pero claro, pero estaba, eran 4.000 metros. claro, nosotros a los Sí, 4.000 no cerca de vamos, no vamos a llegar a los 4.000 y esos comentarios por ahí eran referidos a la Yunga, al Parque Nacional Calilegua, pero bueno, todavía a eso no llegamos. Estamos hablando de la primera parte, como para tenerlo en cuenta. ¿Cuántos metros son ahí? Llegamos hasta los 3.700, me parece. Ah, bueno. Eh, Ah, Tenemos, bueno, entonces, el Mucha trekking de... térmica, sí, por Sí, eso llevamos en esta mucho. época una de las cosas que nos lo repitió todo el mundo es, que eso sí también fue dicho en la reunión, que algo nos preguntaron sobre el clima, mucha amplitud térmica, a la mañana mucho frío y durante la tarde calorcito. Puntualmente cuando vayamos a la Yunga eso se va a notar más, pero hicieron mucho hincapié en esto de la forma que nosotros siempre usamos para vestirnos, que es lo de la metáfora de la cebolla, ¿no? De ir con varias prendas no tan gruesas, no tan abrigadas, como para que cada uno pueda regular su sensación térmica. Eh, Nos pasa bastante frecuentemente que nos preguntan, che, y bueno, ¿y vos mañana qué te vas a poner? Por ahí dándole mucho valor a la experiencia que nosotros tenemos, que tampoco es tanta, pero bueno, eh, no es un parámetro tan atendible la forma que tiene la persona que tenemos al lado de vestirse, porque la sensación térmica justamente refiere a algo muy subjetivo. Entonces, es importante que hagamos caso a esto de vestirnos como como si fueran las capas de la cebolla, y después tomar como registro valorable la sensación de cada uno, que es absolutamente subjetivo. Vamos a tener a alguien al lado muy abrigado, que así está fantástico, y a lo mejor nosotros estamos para estar con una térmica y un pantalón y nada más, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal. Lo que no nos tiene que pasar en ningún momento es que estemos pasando frío o calor. Porque si uno siente frío o siente calor, activa un montón de energía del propio organismo para revertir esa situación. Y después es energía que uno termina necesitando en el trekking. Entonces, fíjate cómo te sentís. Si tenés frío en las manos, agarrás tus guantes y te pones los guantes. Y el de al lado por ahí no usa los guantes. Igual está bien. Eh, el primer día entonces Inca Cuevas, que es este trekking relativamente nuevo en la zona, tiene poquitos años, está habilitado con guías matriculados en la zona de Tilcara. Vamos a contratar un guía, ya tenemos contratado un guía para esa actividad. El día siguiente, que es el 26, es el día que nosotros vamos a lo que les decía de la ropa urbana. Si alguien lleva ropa urbana o puede, no sé, no quiere estar vestido de trekking, ese es el día, ¿sí? Porque no va a haber una caminata muy extensa ese día. Son lugares muy hermosos, con mucho valor turístico, que vamos a estar visitando, pero no vamos a estar tanto en acción, ¿sí? Por ahí los traslados en el micro y eso. Que está bueno porque al día anterior habíamos tenido una caminata, entonces nos sirve para recuperarnos, y también esto de la altura, prestarle atención. Algunas veces algunos síntomas de la altura empiezan a aparecer con la actividad, y otras veces venís fantástico, te bajaste del micro a los 3.700 y con el último escaloncito del micro sentiste acá el hachazo. Entonces, agua continuamente, siempre un poquito más de agua de la que estamos acostumbrados a tomar acá. Al día siguiente, que es el 27, si no estoy calculando mal, me parece que sí, 27, tenemos el traslado a General San Martín. Ahí nos vamos a alojar, y al día siguiente viene una excursión que es interesante desde la exigencia y desde la distancia. La caminata a las termas del Jordán, eh, según lo que nos indicaron los guías, porque esta es la parte que nosotros no conocemos, son 13 kilómetros. Y es. Bueno. No, son No, 13 kilómetros 13 en total. Ah, yo pensé Pero que tiene una exigencia bastante grande. ah, Eh, es como el doble de una de las salidas nuestras de los domingos. Por la Y altura. no por la altura, por las características del paisaje, por la transitabilidad, esto que nombraba Tato hace un ratito, eh, y también por la extensión. Y se le agrega algo, que para quienes vinieron a Pueblo Escondido, bueno, Loni y Gaby, ¿no? Ujú. Eh,
se van a acordar que cuando nosotros fuimos a Pueblo Escondido, la ida es en bajada. Buenísima, sí. Arranca, Sí, sí, ponele sí. a, no sé, a 2.500 y llegás hasta los 2.000. Y a la vuelta, con el cansancio de la ida, que está bien, vas en Su bajada, comentario pero que leí todos decían claro, cuidado con la vuelta. Sí, 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 exactamente. todos Y las decían. pendientes son bastante pronunciadas. O sea que nosotros lo que decidimos cuando vimos las características de esta práctica, pensar en que quizás haya gente que prefiera otra excursión quizás con el mismo nivel de